Antes de comenzar, me voy a permitir leer una breve semblanza de la ponente que nos acompaña el día de hoy. Hoy nos acompaña Azucena Salazar Pineda. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en terapia familiar sistemática y un doctorado en administración pública y ciencia política. También tiene un diplomado en procesos políticos y campañas electorales por la UNAM. Cursó el programa de liderazgo de las mujeres en política en la OEA y cuenta con el certificado de desarrollo de cursos en formación en línea por el Conocer. Es líder de opinión en el Heraldo Radio Acapulco y también en el de Chilpancingo y es columnista de Enfoque Informativo en Guerrero. Es también se ha desempeñado como coordinadora del Departamento de Capacitación de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Guerrero. Es consultora especializada en preparación laboral, empresarial e institucional. Es catedrática de la Universidad Americana de Acapulco, capacitadora en Gobierno y Administración Pública Municipal y directora de Educación y Cultura de Movilidad. Doctora, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenida. Ay, muchas gracias, Fer. Siempre es un gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a hablar de un tema que para mí creo que hay dos personas, tanto las víctimas y los victimarios. Tenemos que ponerle mucha atención porque a veces de manera inconsciente somos víctimas y a veces de manera inconsciente somos victimarios. Causas y efectos del acoso laboral. No nos percatamos, yo lo he estado, desde que me asignaron este tema, yo lo he estado leyendo, me puse a leer un libro, luego puse a leer otro libro, porque es tan importante el darnos cuenta, porque al final todas las empresas, incluso la institución privada, las instituciones públicas, la política misma, queremos dar resultados, queremos ser eficientes, eficaces. Sin embargo, este tema, si no lo cuidamos, tenemos un equipo laborando que se puede volver ineficaz e ineficiente. Les voy a contar una historia antes de pedirles sus expectativas. Voy a contar una historia de Juan. A mí me gusta cambiarles el nombre, pero le vamos a poner Juan. Juan era un hombre de 45 años que se dedicaba a hacer política y me lo encontré después de unos 8 años en Guerrero. Y pues como siempre, cuando se encuentran las personas en Guerrero somos muy efusivas, ¿eh? Y somos también como, no groseros, porque no somos groseros, pero somos efusivos y decimos malas palabras. Somos un poquito, decimos palabras un poquito como groseras, ¿no? Pero no porque seamos groseros de mala onda, pues. Entonces se puso muy contento Susana y esto, y ahí en mi tierra nos dicen de una manera, con groserías, ¿cómo estás, hija de eso? Y bueno, ya saben, efusivamente. Y entonces le empecé, cuando yo lo conocí a Juan, hacía 10 años, y ya tenía 8 años que no lo veía, pues nos fuimos a tomar un café y empezó a contarme pues sus anécdotas, sus historias, qué estaba haciendo, dónde estaba trabajando, y estaba lejano, pero lejano, queridos participantes, estaba lejano de lo que yo conocía a Juan, tan entusiasmado en sus expectativas, en lo que él deseaba, en lo que él quería llegar. Y en la política, ahora que empecé a estudiar, este tema me recordó mucho a Juan, porque eh, creo que el poder, quien ostenta el poder en la política, muchas veces, y lo vamos a ir revisando en el transcurso del taller, no da paso a una nueva generación de gente que haga política. Y no da las oportunidades, ni tampoco da los andamiajes para que se vayan dando, suscitando pues otros cambios, o que vaya gente cambiando, o que vaya avanzando. Entonces, Juan ya no se dedicaba a hacer política, puso un negocio, estábamos hablando, Juan era un hombre que tenía estudios bastante buenos y tenía unas expectativas para su pueblo bastante interesantes. Y tenía las herramientas para lograrlo, para hacerlo, sin problemas, sin dificultad, porque
era un hombre muy capaz cognitivamente, era muy preparado, pero también mesurado. Sin embargo, en los grupos políticos donde él pertenecía, complicadísimo el que él pudiera, el que él pudiera avanzar. Entonces estamos hablando de un Juan que difícilmente podía llegar a sus expectativas. Entonces, cuando yo empiezo a leer acerca de las causas y efectos del acoso laboral, y me recordó muchísimo la historia de Juan, que en 8 años cambió totalmente su ruta, y que lo que él soñaba, lo que él esperaba para ese entonces, pues estaba demasiado lejano, no iba a suceder, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escucharon, seguramente les ha de haber llegado una convocatoria, quizá una invitación por algún medio, por el WhatsApp o el correo. por algún medio les ha de haber llegado la información, y entonces ustedes leyeron causas y efectos del acoso laboral o mobbing. Y entonces ustedes, ¿qué fue lo primero que pensaron? Yo voy a guardar silencio un momento y ustedes quiero que piensen, y si lo pueden escribir aquí en el chat, se los voy a agradecer mucho para que yo los vaya leyendo. Pero si también alguien de ustedes quiere hacer uso de la voz y decirme, cuando yo lo leí, ¿qué es lo que yo espero de este taller? ¿Qué es lo que se me vino a la mente? ¿Qué es lo que mi expectativa de este taller es esta? Por favor, háganmela saber. Me quedo callado un momento. ¿Alguien en especial que quiera hacer uso de la voz y me quiera decir cuál es su expectativa de este taller? Hola, No buenos importa. días. Hacia adelante, por favor, te escucho. Bueno, la institución en la que yo laboro es una institución pequeña, no hay muchos miembros del personal. Sin embargo, sí me gustaría tener algunas ideas que me ayuden, en este caso como coordinadora, a ir teniendo actitudes o medios preventivos para el acoso laboral. Gracias a Dios, hasta ahorita no se ha dado ningún caso en específico, pero bueno, en caso de darse, ¿qué se puede hacer? O como mencionaban, medios preventivos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar y decirme qué espera de este taller? Yo, Sí, adelante. pues yo he escuchado hablar del acoso laboral y el término mobbing no lo había escuchado, pero es algo similar. Pero a mí sí me gustaría poder identificar y comprender las consecuencias y también qué herramientas hay, porque yo hasta donde tengo entendido el acoso laboral y por lo que he sentido en ocasiones, pues se produce estrés, ansiedad, a veces incluso pues hasta baja la autoestima de uno, ¿no? Y el rendimiento. Entonces, ¿por qué se dan? Pues para mí son envidias o celos dentro del trabajo. Entonces, pues a mí sí me gustaría realmente saber qué son las consecuencias, cómo se manifiesta y qué herramientas pueden ayudar a prevenirlo. Perfecto. Pues muy bien, fíjate que me gusta mucho lo que ustedes esperan. Sí, vamos a hablar de las causas del acoso laboral, qué es lo que lo origina. Vamos a hablar de las consecuencias que tienen las organizaciones, que hay algunos programas de prevención y protocolos que son para atenderlo. Y voy a dejar también ahí las referencias para que ustedes puedan consultarlas. Hay algunos libros que voy a sugerirles. Y hay materiales, en especial en la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, hay mucho material que he encontrado que me parece muy adecuado. Que si ustedes, y son fáciles las lecturas, ahí les voy a dejar la liga para que con que le den clic, les va a mandar directamente, hay un manual, pero se los voy a explicar al final eso. Pero sí les va a cumplir mucho de sus expectativas de lo que esperan. Pero sí creo, el contenido que me mandaron desde la Junta, sí creo que va a hacer falta lo mejor posiblemente, por eso le decía a Fer hace rato, ojalá que hagan una segunda parte para que hablemos un poquito más de qué podemos hacer como herramientas, de cómo al contrario, yo creo que yo siempre pienso en lo positivo.
¿qué podemos hacer para tener equipos de alto rendimiento? O sea, como hagan de cuenta, como borrón y cuenta nueva, pensemos en qué sí se tiene que hacer para que no exista el acoso laboral. Y si todo nuestro esfuerzo y nuestra energía la concentramos en lo que sí queremos que suceda en nuestras áreas laborales, créanme que hay muchísimas ventajas. Yo trabajo mucho en la psicología positiva. Yo soy terapeuta también de profesión, aparte de politóloga, y es de mucho beneficio, porque al final el tiempo que utilizas en estar como hablando del problema, porque hoy vamos a hablar un poco más como el problema, y está bien que hablemos del problema porque lo vamos a reconocer, eso es buenísimo, y nos vamos a como a espejear, a decir, no, sí, esto yo lo he hecho. Yo por eso les pido, como si pensaran que tenemos un vaso, pero lleno, y yo sí les pido como si lo vaciaran, y no pensemos en, ay, es que esto que está diciendo la doctora, pues sí, efectivamente, lo hacen conmigo. No, pensemos cómo son nuestras actitudes dentro del área laboral, cómo somos nosotros hasta con nosotros mismos, porque a veces pienso, ahora que lo he estado leyendo muy minuciosamente, que hasta nosotros hacemos acoso laboral con nosotros mismos. Entonces, si lo pensamos desde esa referencia de cómo hacemos el acoso laboral hacia nosotros, hacia las personas cercanas, vamos a ir hablando de cómo se presenta el acoso, etcétera. Si ustedes, yo les pediría, casi es lo único que les pido, porque yo sé que van a participar mucho, les pido dos cosas: que participen y que abran su mente al aprendizaje, que lo discutan en su mente. O sea, que lo que esté entrando, que esté aprendiendo ahora, que no lo dejen así como denostarlo o dejarlo como al vacío, sino dialóguenlo, o sea, ustedes escudriñenlo, analícenlo, porque este taller fue diseñado justo para eso. Y para la Junta es justamente lo que quiere, que ustedes se lleven herramientas que las vayan analizando. Porque si ni siquiera eso logramos hacer, pues está bien difícil el cambio. Porque si esta conferencia solamente es como estar aquí 2 horas hablando, escuchando, aquí esforzándome. Yo vengo de tener fiebre ayer, por ejemplo, pero tengo un compromiso. Pero dije, no puedo suspenderlo porque yo sé que ustedes ya tienen muy avanzados los tiempos, ¿no? Entonces es necesario que terminemos, ¿no? Y aparte, yo sé que me pueden aguantar que de repente tosa. Sí me pueden aguantar, ¿verdad? Y que me seque la nariz de vez en cuando. ¿Cómo se sienten? Si se sienten muy incómodos, díganme también. ¿Cómo se sienten? Sí, claro, hombre, esto a todo el mundo nos pasa. Pues nos da tos y pues eso está fuera de nosotros. Sin problema, ahí está, bueno, entonces eso me anima, sin problema. Yo también no tengo problema en darlo. Y si yo estoy aquí hablando bajito, le tomo sorbitos con agua, y aquí mi sobrina querida hasta me está haciendo un tecito bien deli, entonces, y me tomo mis traguitos y vamos a estar, traguitos de té, no crean que de otra cosa. Está bien que sea guerrerense, pero tampoco es de otra cosa, compañeros. Muy bien, entonces vamos a empezar con las diapositivas. No sé si me ayudas, Fer, que pongamos las diapositivas y empecemos a hablar de qué se va a tratar cada una de ellas y las vayamos. También otro favor que les quiero pedir: si ustedes sienten que estoy demasiado rápido, por favor, ni lo duden. Vamos a hablar de las causas y efectos del acoso laboral, y en realidad el mobbing es una palabra en inglés, pero viene haciendo lo mismo. Yo solamente la coloqué también porque así estaba pues el libreto que me enviaron de la Junta, pero es acoso laboral. Hay algo que también quiero que por favor lo sepamos diferenciar. No estamos hablando del acoso sexual, es laboral y es para todas y todos, porque no solamente lo sufren las mujeres, lo sufren todas y todos, hombres, mujeres. Le digo que encontré a mi amigo, y la verdad es que cuando ya lo empiezas a revisar, te das cuenta que lo he sufrido yo también. Incluso quiero reconocerles que incluso yo misma en algún momento de mi vida, inconscientemente, yo pienso que he hecho también acoso laboral sin querer, por hábitos que tenemos de aprendizaje de niños, que nos enseñaron que educar o trabajar es de una manera, y en realidad nosotros estamos haciéndolo de una manera inadecuada. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver 4 temas importantes: los conceptos básicos,
las causas del acoso laboral, las consecuencias para las organizaciones, vamos a ver los programas de prevención, los protocolos de atención, y al final vamos a ver las referencias que les voy a poner para que ustedes las consulten. Siguiente. Aquí, eso está muy importante. Pues el acoso laboral, pues es un tipo de violencia que puede ser psicológica, e incluso, fíjense, en algunas ocasiones puede llegar a ser física, pero siempre empieza siendo psicológica. Hace rato algunos de ustedes decían que puede llegar a afectar nuestra autoestima, y en efecto, empieza a dañarte tanto tu autoestima que te empiezas a sentir que tú eres el culpable de que las cosas no estén funcionando bien. Les voy a contar una película que seguramente ustedes ya la vieron. Seguramente, a lo mejor no. Pero si no, me dicen también si no la han visto para que yo cambie el ejemplo. Hay una película de Anna Hathaway que se llama El Diablo Viste de Moda o El Diablo Viste de Prada. No sé si la han visto, ahí los leo. Si alguien puede prender su micrófono, sí, aquí ya hay alguien que sí. Sí, como no, mira, sí, como no, hay unos que no, pero como no la han visto, ¿verdad? Bueno, hay unos que no. Yo les pediría que sí la vean cuando puedan. Les voy a explicar por qué. Y esa película la voy a poner de ejemplo durante toda la conferencia, pero le van a agarrar la onda, quien no la, aunque no la hayan visto, le van a agarrar la onda bien rápido. Anna Hathaway sí la ubican a la actriz, que sale hay otra que se llama El diario de una princesa, que esa la vimos cuando estábamos adolescentes, a lo mejor esa la vieron, que sale la de Víctor Hugo, Los Miserables, salen Los Miserables, tiene muchísimas películas, más en especial comedias. Bueno, entonces en esta película, Anna Hathaway acaba de terminar la escuela y anda buscando trabajo, y llega a buscar a un lugar que es de moda, se dedican a hacer moda. Entonces la chica que está ahí, que es la asistente personal del ícono, la que es la encargada, lo máximo pues en moda, y le dice, pues te toca ir y pues sí, la ve luego esta mujer que era la que funge como la máster, como diciendo, no, pues esta chava ni sabe ni qué onda. Pero ella se mantiene como tranquila, como defiende su postura, y eso le llama mucho la atención a la actriz principal, a la modista, le llama la atención y al último la contrata para que sea su asistente. Y entonces ella solita empiezan a pedirle cosas, pero tiene un alto, o sea, cada vez que le pide cosas, ella las empieza a cumplir. Anna Hathaway. O sea, todo lo empieza a cumplir, pero a costa de un precio muy alto, ¿no? Se pelea con su novio, deja de hacer sus cosas, incluso cambia su forma de vestir para poder encajar ahí pero por dentro se siente a disgusto, ¿verdad? Aquí fíjense que hay algo muy importante que se los voy a decir al final de la película, al final de la ponencia. ¿Qué pasa que los que ya la vieron la película, pues se dan cuenta que en verdad sí hay mucho acoso ahí? Ustedes corríjanme si no. O sea, hay un montón de presión y exigencias, y también la manda a hacer muchas cosas que no tienen que ver con el trabajo que le toca, ¿no? Entonces, sí se mete de una manera agresiva, hostil, e intenta desaplanarlo, opacar e intimida a Anna Hathaway. Entonces, hay muchos rasgos que es acoso laboral. Hay algo muy importante en terapia para que nosotros podamos distinguir que es un trastorno, por ejemplo. No porque alguien, por ejemplo, digamos, se lave las manos, ya es un obsesivo compulsivo, ¿sí? Por una vez que se las lave, o una semana se las lave. Puede ser que esté enfermo, puede ser X razón. Para que se vuelva un trastorno debe cumplir con algunos requisitos, con algunos elementos. Y hay dos muy importantes, que debe de ser frecuente y debe ser prolongado. Entonces, para que también nosotros pensemos en que hay acoso laboral, porque también eso hay que diferenciarlo, porque si no al ratito ustedes van a decir, no, sí, la doctora dice que eso es acoso laboral, y puede ser solo una broma de amigos.
o puede ser un comentario de cuates, o puede ser un comentario, un chiste, pues. Pero si es recurrente, o sea, frecuente, y es prolongado, entonces ahí debemos de tener cuidado. Sí me explico, eso es muy importante, queridos participantes, es muy importante. O sea, eso póngalo ahí anotadito, debe de ser frecuente y debe de tener duración, o sea, debe tener tiempo, o sea, que sí se vea que está sistematizado. ¿Qué es contra mí, pues? ¿Sí? O sea, que se note que el tema es contra mí. Porque sí puede ser que alguna vez mi jefe o alguien de mis iguales me pida un favor que no tiene que ver con mi carrera o con mis aspectos que yo tenga que hacer o con mi área, y que sea para aplanarme, por ejemplo. Pero puede ser una vez y ya no vuelve a suceder hasta en 4 meses. Y es un tema de ayuda, de ayudarnos. Yo lo he hecho, es más, y no pasa nada porque es un tema de camaraderías, de amigos. Eso hay que tener mucha conciencia también, para que no nos perdamos y que pensemos, ay, sí, están haciendo violencia contra mí, acoso laboral. No, hay que tener mucho cuidado con eso, porque tiene que tener estos 2 grandes requisitos. Debe de ser frecuente, ¿sí? Y debe de ser duradero. O sea, sí tiene que tener bastante tiempo que esté pasando. Y si ustedes ya lo están viviendo eso, aguas, ahí sí hay que empezar a revisarlo y poner límites, obviamente. Incluso los límites se ponen desde el principio. Si ya está pasando varias veces, sí hay que hablar con la persona. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si pasa una vez, están desayunando y alguien hace una broma quizás un poco pesada, la puedes tolerar tal vez, porque todos ellos, a veces nos llevamos pesadito con los mismos compañeros de los grupos, ¿verdad? Y hacemos bromas, etcétera. Entonces es muy importante que lo sepamos diferenciar. Y bueno, hay elementos del acoso laboral. Se caracteriza por la repetición de las conductas hostiles y humillantes. Eso es bien importante. Se siente que son la humillación. Tú tienes que escucharte, porque eso es algo muy importante, ¿sabes? Cuando hay un comentario, porque no solamente son comentarios, también son acciones o que te pongan tareas que tú no te sientes feliz, que te sientes como humillado. Que tú dices, no, esto no va por buen camino, no me estoy sintiendo bien. Y si es repetido, si tiene frecuencia, sí tienes que hablarlo. Sí, eso yo lo recomiendo muchísimo. Entonces, siguiente diapositiva, por favor, querida Fer. Vamos a hablar de las causas del acoso laboral. Pues sí, en efecto, la envidia y los celos son de los más comunes en las causas del acoso laboral. Es común que pase. No sé si les ha pasado alguna vez, yo lo he visto, yo trabajo mucho con empresas, y luego yo voy y hago unos diagnósticos, unos exámenes diagnósticos muy sencillitos para ver qué opinan entre ellos, o qué opinan de su jefe, ¿no? O qué opinan de la empresa también, porque la empresa juega un papel muy importante. Solo por los tiempos no voy a hablar de cómo puede ser el acoso, porque son 10 formas más comunes, solamente voy a hablar de 3 o 4, pero la empresa también puede convertirse en una acosadora laboral. Entonces, la envidia y los celos hace que, de hecho, aquí lo voy a poner solo como ejemplo, a veces las mismas empresas hace que los empleados o los colaboradores, ¿no? Doctora, al parecer se le trabó su imagen y el audio. Cuando pasa eso, lo genera la propia empresa, de manera un poco inconsciente, porque les repito, lo hacen a veces los jefes lo hacen como les enseñaron sus papás digamos, hacer que hagan las cosas, así como a la mala, como los educaron, en especial personas que rebasan los 50 años,
ya hay otras formas de ser más competitivos o de trabajar las competencias. Ahora hay otras formas que la gente usa, los nuevos directivos, ¿verdad? Pero, y no estoy diciendo pero algunos se rehúsan a hacer cambios, algunos se rehúsan mucho a tomar nuevas directrices, ¿sí? ¿Alguien quiere opinar algo? Aquí veo que me están escribiendo, pero no alcanzo a leer porque se borra rápido. Si quieren usar el uso de la voz, díganme, sin problema. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces la envidia y los celos. Y también cuando alguien llega y llegan con sus currículos mejores, de que, por ejemplo, yo estoy de directora y yo soy licenciada, es un ejemplo, que me ha pasado mucho cuando trabajo con grupos en empresas. Y llega uno nuevo que va a ser su subordinado, pero tiene maestría. De verdad, lo trae, pero a raya para sacarlo, porque lo siente como una amenaza, porque cree que lo van a cambiar. Eso es muy, muy común, ¿eh? Muy común. No pasa en todos lados, pero así 100% todos, pero sí pasa, es muy común. Otro punto que pasa, la diferencia de opiniones. Aquí pasa más, según la estadística a mí me gusta mucho consultar el INCO, cuando quieran pueden hacerlo, el Instituto Mexicano de Competitividad. Ahí sí ellos hablan mucho de que las mujeres, cuando llegan mujeres a unas empresas, y cuando tienen puestos iguales, equitativos, hay una riña de diferencias de opiniones, casi siempre, entre, es que es vieja, ay no, pero que es vieja, ¿qué va a estar sabiendo? No, 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 no. Entonces empieza a dar una gran diferencia de opiniones contra hombres y mujeres, ¿sí? La discriminación. Aquí, bueno, no, yo vivo en Guerrero y trabajo mucho en Chilpancingo. En Chilpancingo hay diversidad hay mucha lengua materna. Entonces vienen jóvenes de todos lados. O sea, Chilpancingo es la capital y vienen de la montaña, de todas las regiones. Y entonces ahí hay mucha discriminación, por ejemplo. Muchísimo. Y discriminan por el color de piel, porque son indígenas, porque son afrodescendientes. Acuérdense que en Guerrero somos un estado que tenemos muchísima diversidad, porque tenemos indígenas, tenemos lengua materna, tenemos 4 lenguas maternas. Y la verdad hay muchísima discriminación todavía por el color de la piel y el machismo. Entonces, eso entra por ahí el acoso está al por menor. Las luchas de poder. A mí que me gusta la política, lo veo completamente. El acoso está a flor de piel, ¿sí? Es muy común en las empresas, no hay muchas empresas allá en Acapulco, eso casi trabajo más en Querétaro, luego voy mucho a la zona norte, ahí también hay más empresas, es distinto, fíjense, se los digo desde mi percepción. Yo siento como más el tema de las luchas de poder y discriminación, las siento como más trabajadas en la zona centro y norte. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México las siento menos. No sé ustedes, aquí corrijan, ustedes viven aquí y ustedes trabajan aquí, pero la siento menos acentuada que en el sur. En el sur, creo que en Guerrero todavía tenemos que trabajar muchísimo el tema de la discriminación, mucho más, ¿sí? Eso creo. Y la lucha de poderes, me parece que en la zona norte todavía la siento como, y la discriminación, perdón, la siento menos. La siento menos yo, y también con el tema de las mujeres. De hecho, yo como ponente cuando llego, siento luego la forma de cómo me trata. Siento las diferencias de estados.
desde cuando llega es mujer la que va a ser nuestra ponente. Y lo siento la diferencia. De diferencia de estados, aunque sean hasta 5 horas de diferencia, siento las formas distintas de cómo nos trata. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Hay una, ok. Muy bien. Los problemas de personalidad. Esto es muy importante porque cada persona también venimos con nuestros propios empaques de formas de ser. Tenemos nuestros propios traumas. O sea, tenemos nuestras formas muy arraigadas de cómo trabajamos, cómo somos. El que es acosador tiene luego... a mí me tocó una vez, fíjense, hace algo de tiempo, les los quiero compartir, que yo sí me sentía como vigilada digamos, por mi superior. Y tiene que ver por el narcisismo, el que teníamos que rendirle como todo mundo teníamos. No duré mucho, la verdad, porque no me sentía cómoda. Teníamos como que rendirle pleitesía, como darle las gracias, como no sé, como algo así bien raro. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta muchísimo, porque cada persona que ustedes se van a encontrar en las áreas laborales tiene sus propias formas de ser, o sea, sus propios avatares, sus propias complejidades, sus propios traumas, sus propias autoestimas bajas, sus propios complejos, y que los quieren menguar con las personas que vienen entrando o las quieren que les rindan pleitesía, y eso no es por allí. Entonces, sí hay que revisar eso también, que no necesariamente es tu problema como tal, como participante o como colaborador, sino que también vigiles la otra persona que tiene sus propias formas de ser. Ahora, en muchas áreas laborales vamos a encontrar jefes que tienen una gran necesidad de control, pero una cosa increíble, ¿sí? Necesidad de control, de controlar todo. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde van? Quieren imponer su voluntad así al pie de la letra, quieren que hagan sus cosas como ellos las dicen, tal cual, y buscan como nada más que le estén secundando, que les digan sí, en lo que tú quieres, y entonces ahí es donde se empieza a perder el talento. Se pierde mucho talento. Y aquí voy a decir algo muy importante para unir a la película que les estoy contando. Anna Hathaway al final regresa con su novio y viven felices por siempre. Y encuentran un trabajo. Y viven en el primer mundo en Estados Unidos. Pero hay una diferencia aquí. Cuando estamos hablando de verdad de personas que viven acoso laboral, yo me atrevo a decir que el 70% de los mexicanos, el 60% de las y los mexicanos, su economía está al día. O sea, estamos esperando la quincena porque vamos a pagar esto, vamos a pagar lo otro, vamos a ocupar esto, y tenemos los días contados para sacar nuestros días a días. Entonces se vuelve una bola de nieve. Y entonces mucho talento que no tiene ni idea a consecuencias del acoso laboral se va perdiendo. Porque se llama indefensión adquirida. Dejan de luchar porque ya no se pueden salir de ahí, porque no tienen el colchoncito económico para aguantar y buscar otro empleo, y más cuando tienen hijos y que van a la escuela. Y entonces hacen un gran sacrificio para aguantarse. De verdad no saben cuántas personas yo me he encontrado en sus áreas laborales que están insatisfechos e insatisfechas. Por eso, si ustedes son jefes de áreas, es muy importante. Yo les voy a dejar, aunque no estaba aquí pero ahorita que alguien dijo que le gustaría llevarse como algunas tareas para revisar si está haciendo bien su trabajo, sí podríamos hacer es una actividad bien fácil, como yo ahorita se las voy a explicar al final. Si se me olvida, me recuerdan, que les deje algún ejercicio que pueden hacer ustedes para revisar qué tan satisfechos se encuentran sus colaboradores ahí en sus áreas laborales. Por favor, me lo recuerdan al final, ¿sí? Si es que se me olvida, no creo, pero por si acaso. Entonces,
en esta parte de la necesidad de controlar, buscan tanto la sumisión que llega un momento que las colaboradoras empiezan a achicar, su autoestima queda tan baja que ya dejan de soñar, dejan de crear, dejan de producir. ¿Para qué? Si todas formas, todo el documento que le van a llevar a su jefe va a quedar en el olvido, porque van a hacer solamente lo que el jefe quiere, lo que él les dicta, como él dice y de las formas que dice. Entonces, aguas con eso, porque dejan ir talento extraordinario, porque un jefe debe de ser el mejor motor para detonar el talento y potencializar a su equipo. Jamás para buscar la sumisión y hacer un montón de gente nada más que esté secundando. Bueno, la falta de competencia. El acosador puede no sentirse competente y en su lugar busca desacreditar a la víctima para sentirse mejor. Hay muchos jefes que se sienten muy incompetentes y en vez de admitirlo, que ellos no están haciendo bien las cosas o que no pueden, porque de verdad en el equipo hay gente muy capaz y no se atreven ni siquiera a elogiarlos o hacerles saber que son buenos o que están haciendo bien su trabajo, porque ellos son los jefes, son los que saben. Sin embargo, eso está pasado de moda completamente. Las grandes empresas son aquellas que el líder puede, en público, puede reconocer el talento de sus colaboradores. Y por último, bueno, hay muchas más, solamente puse algunas. Y la competencia laboral. La competencia por recursos, ascensos y reconocimiento puede generar rivalidades que derivan en acoso. Aquí, eso se los quiero comentar porque es algo muy importante. Fíjense, la competencia laboral se puede presentar de varias formas. Puede ser vertical, o sea, con mis pares, ¿sí? Y entonces nos damos con todo, como vulgarmente decimos, hasta con la cazuela. Y así acusamos, hay poca ética pública, ética profesional, nos olvidamos de que hay una ley, de que hay una ley general de administrativa, nos olvidamos de la ley, no nos importa, porque se vuelve un tema de competencia de todos contra todos, y hacemos acoso laboral así monstruosa. Y yo tengo una conocida que trabaja, no voy a decir en la institución, pero la institución vela por mucho bienestar del pueblo y hay una competencia laboral increíble. Todos contra todos, de forma horizontal. Sí, es así, horizontal. Sí, vertical. Sí, es correcto, ¿verdad? Vertical es así. Sí, ¿verdad? Vertical ascendente y vertical descendente. ¿Sí? Ok, entonces, y hay vertical descendente y ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es ascendente, mi jefe tiene contra mí competencia laboral. Y descendente quiere decir que mis subordinados o quienes están abajo de mí, quienes dependen de mí, entonces hacen las cosas mal hechas para que a mí no me vaya bien. Algo está pasando que no está funcionando y fluyendo, y eso hay que tenerle mucho cuidado, porque las cosas no están funcionando de manera adecuada. Muy bien, vamos a hacer una dinámica. Ustedes ya vieron aquí algunas formas que son muy comunes, que son causas del acoso laboral. Algunas causas. Yo quiero que por favor te tomes, voy a dejar una dinámica yo creo que 5 minutos son bastante buenos para que ustedes se tomen su tiempo y piensen en cuáles causas, pero por favor yo necesito que ustedes le pongan mucha intención y no estén pensando en un trabajo que tuvieron hace mucho tiempo y que sufrieron envidia y celos o que tuvieron discriminación, no. Quiero que pienses, y no me lo van a decir, si no lo digan, no estoy pidiendo que ustedes me lo digan a mí, solamente les pido que lo piensen y que piensen ustedes si alguna vez han usado
algún tipo de estas causas del acoso laboral. Sí, por favor. Sí, Fer, les vas a ayudar a ponerles las láminas para que se vayan ayudando. Es la número 4, y donde dice causas del acoso laboral. Vas a regresarte. Son las que acabo de decir. No vas a regresarte, otra vez. Aquí. Es esa y la que sigue. Son 2. Esa y la que sigue. ¿Sale? Ok. Dejo un momento esta y me Ajá. indica para pasar a la que sigue. Sí, pasa a la que sigue, por favor, porque también quiero explicarles algo más que se me estaba pasando en la de abajo. Por favor. Aquí, la desigualdad de género y los desequilibrios pueden entrar, eso también, la desigualdad de género también entra en las causas, que por ser mujer, yo te trato de manera, tengo acoso laboral por el mero hecho de ser mujer. Ay, ¿para qué me mandaron una vieja aquí a mi dirección? ¿O para qué me mandaron a esta señora? ¿O para qué me mandaron a esta niña, esta chamaca? Es muy común también. Entonces no lo podemos pasar por alto porque también es una causa, la desigualdad de género. Entonces, cualquiera de esas, si tú la has hecho alguna vez, pero quiero que seas sincero, que tú la pienses, la analices y pones unos 2 minutos y medio una lámina y luego la cambias a la que sigue, ¿sale? Empiezas por la 04. Exacto. Listo. Listo. Pero no quiero que piensen que yo porque quiera ser chismosa ni nada. Yo les puedo compartir si alguna vez yo he hecho acoso laboral. Sí se los quiero compartir. Por ejemplo, creo que de repente soy, en especial hace más tiempo, no cuido, como yo no soy como incansable, o sea, no me canso, y como no tengo hijos, ni tampoco casi mi familia nuclear vive muy cercana a mí, entonces como que tengo mucho tiempo, o sea, y eso de repente vivo como pensando en mi lógica, y de repente soy poco consciente, es poco conciencia, y la verdad es que tengo un equipo que me quiere mucho. Y ahí yo me atengo, pero no ha estado correcto, o sea, no es correcto. Y entonces, de repente, trabajamos pareciera las 24 horas del día. Creo que no es justo. Entonces, a mí me parece que yo tengo que cuidar mucho esa área, que son muchas horas y que tengo que cuidar, que también ellos sí quieren festejar el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día del Estudiante, todos los días festivos, que a mí la verdad no soy tan de festejar, de manera, ya tengo muchos años que la verdad es que yo no soy tan de festejos, pero eso es mío, mi tema, pero no porque sea mío, que no me interese tanto, a todos los demás no les tiene que interesar. Entonces yo ya les estoy confesando el mío, Entonces tengo que ser más cuidadosa. Quizá yo no lo hago de manera de maldad, ¿sí? Pero abuso de que los compañeros me quieren, somos amigos y entonces ellos pueden ir conmigo a la hora que sea y eso tengo que cuidar más sus tiempos. ¿Hay alguien de aquí que quiera compartirme si alguna vez ha creído que ha hecho, y lo mío sí es frecuente, es frecuente y constante? ¿Hay alguien de ustedes que quiera compartirme si alguna vez ha hecho, que digan, sí, yo he hecho acoso laboral? Creo que sí, aquí cuando pasó esto. Y obviamente yo créanme que lo he mejorado muchísimo, muchísimo. Yo ya, es más, luego a veces vivo con algunos amigos y cuando llegamos a la casa ya no me meto con cosas laborales, aunque trabajemos juntos, porque luego ahí mismo les empezaba a pedir cosas. No sé si me explico, estaba muy mal, pero era como una dinámica rara, pero estaba mal, eso lo dejé de hacer hace muchos años, pero lo llegué a hacer, porque es inconsciente y no te das cuenta que eso no tiene horas de ocio, de ir al cine o algo, o sea, de ir a hacer otras cosas, pues otras actividades. Si alguien de ustedes que quiera compartirme.
Dice, yo siento que luego hago, a ver, si me lo dices mejor, para no salirme. Cuéntanos. Hay alguien que escribió algo interesante ahí. Dice, yo siento que luego lo hago con el personal de limpieza porque deja las cosas por donde quiera y no trapea bien. Bueno, pero pero fíjense, qué buen punto. Yo pienso que no está mal, y eso también hay que diferenciarlo. No es acoso cuando a mí me llama mi jefe y me, me da una sugerencia de que yo no estoy haciendo bien mi trabajo. De ninguna manera es acoso, porque yo no estoy rindiendo en mi trabajo, en especial en mis horas que son asignadas, 8 las horas que trabajas. Eso no es acoso. Si me dicen, oye, Azucena, si yo me dedico a dar cursos y yo no llego a las 10, que son las 10 que tengo que estar, y no tengo las diapositivas hechas, no sé, cualquier N cantidad de cosas, ¿no? No las tengo bien, pues entonces, pues está mal, ¿sí? O sea, algo está pasando mal, pero conmigo, no con mi jefe. Entonces, sí, ese punto está muy bien. Si las chicas del aseo o los chicos del aseo, quien sea el que los haga el aseo, no está rindiendo bien, sí tienes que llamar la atención o tienes que explicar que hagan bien su trabajo. Eso no considero que tú estás siendo dura con ellos. No, porque están dentro de su hora laboral y ellos tienen un compromiso. Al contrario, tú estás señalando algo que está mal hecho y que lo tienen que hacer bien. Eso sí está bien. Es parte de tu trabajo. ¿Alguien más que quiera compartir? Y No, complementa por eso, Katy, sí, adelante. por ellos sí lo creen y sienten que me caen mal. Bueno, buscaríamos la forma en cómo se los dices, pero no, de ninguna manera. Eso es muy importante. Si yo llamo a alguien que no está rindiendo su trabajo en las horas adecuadas y que eso no, de ninguna manera se tienen que sentir amenazados o que es acoso o que solamente contra ellos. Quizás sabes que te podría funcionar, querida colaboradora, participante, te podría funcionar que les hagas una lista de cosas que sí o sí tienen que suceder. Si, por ejemplo, trapear tal, barrer tal, tirar la basura y hacer así como en Estados Unidos se estandarizan muchas cosas y estandarizar es bueno. Hasta los que tiran la basura tienen estándares y les hacen sus hojitas y lo puedes hacer divertido y que ellos vayan poniendo sus tachitas en lo que se van habituando. Y lo puedes decir de una manera muy tranquila. ¿Saben qué, chicos? Vamos a hacer algunos cambios, vamos a estandarizar esto y eso te podría ayudar bastante. ¿Alguien más que quiera participar? Si no, para avanzar. Sí, tenemos otro comentario. A ver, sí, Sí, adelante. analizando los factores, sí he tenido esa situación en donde trabajo la mayoría somos mujeres y recalco sus errores, creo yo para que se mejore, pero el cómo decirlo me es complicado. He estado en esa situación y lo he hecho. Y Katy Ok. dice que agradece su comentario, doctora. Ah, muy bien. No, sí, creo que ahorita estaba justamente trabajando con un grupo y donde estábamos dando, que te puede ayudar mucho en que empieces a tener un organigrama. Si ya lo tienes, qué bueno, te va a facilitar, ya vas avanzado. Pero lo primero es delegar responsabilidades. Tu área no sé qué, tu tal, cada quien, sus responsabilidades. ¿Sale? Si quieres, al final ahí está mi número, me mandas un WhatsApp y yo te puedo mandar el organigrama y te mando también y te mando el documento para que hagan su plan de área, por ejemplo. ¿Qué hace cada quien en su área? Por ejemplo, si yo solamente doy capacitación, entonces yo pongo, me dedico a dar capacitación digital y otra área, me dedico a hacer limpieza, otra área. Entonces ahí en la limpieza y tú ya pones ahí qué tanto tú quieres saber, que eh, empiezas tú en tu documento que vas a entregar, que me imagino que es casi toda la gente que está ahí sabe usar la tecnología. Nosotros usamos un documento que es muy fácil, que cuando te llega al celular, al WhatsApp, ahí mismo puedes escribir para que no te tengas que meter a la compu y de ahí me lo manda.
Y entonces lo que necesita es trabajo todo, porque se tiene que volver un hábito. Por eso la capacitación tiene que ser constante, justamente. Pero te puede ayudar muchísimo para que ellos no lo sientan, porque es organización. Entonces, cuando tú ya las tengas organizadas, ya cada quien va a saber su organigrama en dónde les toca estar, pero también qué le toca hacer cada área, cuáles son sus deberes, cuáles son sus funciones. Y el documento se llama funciones generales, porque hay funciones desde lo particularizado, o sea, donde ya describes como exactamente poco a poco, o sea, todo lo como muy minuciosamente. En el caso mío diría, si es general, entonces yo diría, me dedico a dar capacitación digital y presencial. Pero si ya fuera particularizado, entonces ya diría, los días lunes y martes y miércoles de tal a tal hora, doy capacitación a la empresa tal, a la consultoría tal, no sé. Entonces tú vas a tener como el control o vas a tener, no me gusta usar la palabra control, más bien vas a tener conocimiento de cada quien y ellos van a saber qué les toca hacer. Eso te puede ayudar mucho a que no estés lidiando como, cuesta trabajo, porque la gente no nos gusta o nos cuesta, nos da como, se nos dificulta luego el empezar cosas nuevas, ¿sí? Hábitos, ¿sí? Hábitos. Y está muy fácil. Las empresas que son funcionales son aquellas que están tienen rutinas, que ya sabe cada quien qué va a hacer. Y lo tienen tan distribuidos que no tienes que andar luchando de que, oye, si te tocaba a ti hacer esto, no a ti, no acá, no allá. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿sí? Bueno, espero que te sirva eso, te puede funcionar muy bien y si quieres un poco más, me escribes a mi particular y te ayudo con mucho gusto. Sí, bueno, si no tienen más comentarios, ¿no hay más comentarios? Ya no hay más comentarios, gracias. Muy bien, vamos a entrar a las consecuencias para las organizaciones. Como terapeuta hay dos muy importantes que pasan cuando nosotros tenemos una persona que sufre acoso laboral y tiene dos respuestas. Cada vez que nosotros estamos en tensión, estamos muy tensos y que tenemos una baja autoestima, que estamos tensos, empezamos a segregar mucho cortisol. Entonces eso nuestro cuerpo físicamente se empieza, nuestros músculos, todo nuestro cuerpo se tensa físicamente. Entonces también obviamente segregamos muchas sustancias químicas que nos ayudan a que estemos en bienestar. Cuando tenemos mucho cortisol en la sangre, tenemos un área en el cerebro específica que se encarga de la creatividad, que nos hace ser espontáneos, que pensamos en crear cosas, en que no somos dinámicos, que producimos, que por eso cuando entramos de nuevo en una empresa, llevamos mucho ánimo, porque traemos muchas dopaminas, endorfinas, oxitoxinas, etcétera, que son hormonas que nos hacen crear dinámicas. La misma adrenalina nos hace crear. Pero poco a poco, cuando empezamos a caer en un sistema donde, por ejemplo, tenemos un jefe que es dominante y que es autoritario y que solamente ahí lo que él dice, eso se hace, eso poquito a poquito se va bajando. Y entonces te empiezas a tensar. Y a nadie nos gusta estar, como dicen los chavos, o sea, a nadie nos gusta estar con personas tóxicas porque tensan la circunstancia, tensan el ambiente. Y cuando estamos demasiado tensos, pasa a la siguiente diapositiva, porfa, Fer. Dice consecuencias para las organizaciones. Ahí mero, porque ya estoy hablando de ellas. Ahí estoy hablándoles de las consecuencias físicas y psicológicas. Entonces, cuando estamos demasiado tiempo en una circunstancia de tensión, nuestra creatividad empieza a bajar su nivel. Por eso muchas personas que luego van a terapia llegan a tener problemas laborales muy fuertes y se sienten insatisfechos en sus áreas laborales. No se sienten cómodos, ni cómodas tampoco se sienten bien. Se sienten demasiado amenazados, no se sienten felices, no tienen bienestar, no se sienten proactivos, no se sienten escuchados, todo menos bienestar. Entonces eso hace que baje mucho sus niveles de productividad. Y ahí vienen las grandes consecuencias para las organizaciones, que son pérdidas económicas,
porque pensamos nosotros en la parte del bienestar, obviamente física, emocional, que es importantísimo. Por eso en Japón, en China, en muchos países asiáticos, se preocupan mucho. No sé si ustedes luego ven que tienen hasta sus horas de ocio, tienen momentos para dormir en el transcurso de sus horas. En España trabajan 30 horas a la semana, por ejemplo. Y está comprobado, bueno, ahorita en México se está firmando, si ya lo probaron en la Cámara, pero se está aprobando las 40 horas laborales a la semana, que ya no se trabaje más. Está comprobado que no es cierto que las empresas van a fluir más por más horas que se trabajen, eso no es cierto. Y eso es porque aunque estemos trabajando más horas, cuando no lo estamos haciendo de manera fluida, de todas formas queda estancada la productividad. Y eso los países primermundistas lo han detectado. En España mis amigas trabajan 30 horas trabajan y ganan pues ganan bien, ¿sí? Y producen lo que luego nosotros, es más, hasta uno mismo, si te dicen, yo he trabajado con algunas empresas que me dicen, a ver, a mí no me importa si vienes o no vienes, a mí me interesa que llegues a este punto. Yo misma me siento muy a gusto porque confían en mí y entonces yo ya sé cuáles son mis tareas que tengo que hacer y a veces las puedo hacer en 2 días, sin problema, o sea, las hago en 2 días y puedo darles resultados, ¿sí? En 2 días y sin problema, de no estar los 5 días de la semana y estando 10 horas trabajando, estando haciendo horas, haciéndome como que estoy trabajando y no trabajando, que no es mi estilo, la verdad es que no, pero muchas personas lo hacen, o sea, van porque tienen que estar a fuerzas ahí en el empleo, pues físicamente, para firmar o para tomar la huella, etcétera, pero no hay diferencia de productividad. Y al final la consecuencia para las organizaciones, cuando tienen estas fases de agotamiento, sí, que aparte que tienen acoso, que el acoso es terrible. A nadie nos gusta sentirnos ni vigilados, ni ninguneados, ni humillados, ni aplastados, no, a nadie nos gusta esa sensación, claro que no. No, de ninguna manera. Entonces eso hace que se tense el cuerpo, dejas de producir y la economía recae en, en la baja productividad y entonces la consecuencia es que no hay suficientemente dinero. No sé si me ayudas a leer, Fer, ¿alguien escribió algo? Si me Y ayudas a leerlo. tenemos una duda. ¿Sí? ¿Eso es como abuso de autoridad? Y cuando se hacen preferencias de jefes al personal de empleo, A ver, ¿cómo? Repítemelo, por favor. ¿eso es como abuso de autoridad? Y cuando se hacen preferencias de jefes al personal de empleo, así dice la pregunta. No sé si Julia gusta encender su micrófono para hacer Explicarme un poquito directamente mejor. así. Sí. Bueno, en lo que Julia lo prende, tenemos un comentario de Nidia que dice, pero es sumamente recurrente. No queremos, pero sí se da muchísimo. Lo puso cuando usted estaba comentando de ir al trabajo porque requieren que vayamos. Ajá. Sí, Mm, claro. Ajá. Luego Teresita dice, pero ¿qué hacer si el mobbing lo ejerce una dirección general? Además, no lo reconoce ni permite el diálogo o acción alguna para acabar con este acoso. Sí, fíjate que por eso te decía que hay varias formas de que lo pueden ejercer el acoso. De hecho, a veces las empresas mismas lo hacen. Te voy a poner un ejemplo que es muy común en los ayuntamientos, por ejemplo. En los ayuntamientos, los que he trabajado más son los de Querétaro, Guerrero y el Estado de México, que un poquito más. No puedo generalizar de todo el país porque tampoco trabajo todos,
pero con los que más convivo. Por ejemplo, si hay una brigada de limpieza, por ejemplo, todo el mundo va, los directores, todos, ¿sí? Todo el mundo va a la limpieza y como si fueras normal, ¿no? O sea, cualquiera, o sea, cualquier gente, ¿no? Y está bien, yo no digo que no, pero si un director quiere un permiso para, no sé, porque tiene que ir al médico, y tiene que hacer una de vueltas, de permisos. Entonces, esas cosas, creo que las ayuntamientos tienen que ser un poco más, y ahí sí se nota, a lo mejor eso quieren decirme, y ahí sí se nota la diferencia cuando son de los partidos de ganadores o los regidores ganadores, sí se nota la diferencia. Por ejemplo, no sé si me explico lo que les digo. O sea, sí hay distinción, pues. O cuando son personas del equipo ganador o del equipo consentido, eso sí pueden como no ir ni siquiera a la brigada, pero todos los demás iban. Entonces, esas diferencias, sí, eso por ejemplo, sí es acoso. Sí, hay preferencias y es concurrente y no es equitativo y eso no es correcto, de ninguna manera, porque todo tiene que ser parejo. Porque también están dando de su tiempo extra para ir a hacer la limpieza, no se la están pagando extras, porque lo hacen incluso un fin de semana, por ejemplo. O puede ser un sábado y domingo, que se vayan a hacer una limpieza en colonia, ¿sí? A X. Entonces eso sucede. Y sí, las empresas también, a veces cuando quieren hacer, sustituir o adaptar, tienen a veces una economía rara y entonces quieren despedir personas, pero no quieren despedirlas porque les saldría mucho más caro si llegan a hacer acoso de una manera muy cuidadosa y hasta que ya lo hartan al trabajador y él solo se va para que no pidan cosas y demás. Entonces él pida su renuncia y no sea un despido. O sea, sí hay formas que llegan a ser acosos que son desde la empresa, muchas veces. O hay muchas veces que también son desde el jefe o del dueño. Por eso es muy importante que ustedes empiecen a observar cuándo sí es un acoso y cuándo no. Por ejemplo, cuando ustedes me dicen, es que creo que es un acoso cuando yo le digo a mi colaborador que haga las cosas bien hechas, no. En especial, ¿cómo se lo dices? Si se lo dices desde la organización, de ninguna manera, porque son sus deberes. Y tú estás haciendo una llamada de atención para que haga sus tareas, lo que le corresponde hacer, y eso es algo importante. No le estás señalando algo que no es su trabajo, o le estás señalando algo extraoficial, ni tampoco le estás mandando a hacer algo fuera de sus horas laborales. Eso es algo importante. Ahorita al final les voy a dar algunas lecturas que les van a servir. Sería bueno que ustedes también hagan un poquito de lecturas para que estén más documentados y les va a ayudar mucho. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Y ¿O vamos tenemos bien? otra duda en el chat. Sí, adelante. ¿Y qué se puede hacer si la cabeza no reconoce el mobbing que ejerce y a quien se queja lo despide? Exacto, fíjense. Hace rato les ponía el ejemplo de la película de El diablo se viste de Prada, porque al final les decía, pues Anna Hathaway se regresa con el novio, se queda con él, busca trabajo ella era periodista, busca trabajo en un periódico importante, se lo dan, y todos felices y contentos. Pero nosotros no es el caso, porque la mayoría, el problema es eso, que la mayoría luego no tenemos a quién acudir para revisar si están haciendo cosas justas o no con nosotros. Ese es el tema. Ahorita creo que la Secretaría del Trabajo ha cambiado cosas, porque esto que les voy a presentar apenas lo acaban de hacer en el 2014,
creo que en el 2022, el manual. Imagínense, si esto ha pasado de toda la vida. O sea, el acoso no crean que es nuevo, compañeras y compañeros. Pues lean un poquito las novelas de Shakespeare, chútense Macbeth. O sea, Macbeth, pura envidia, todo. Es más, si quieren saber de acoso laboral, vean Macbeth. Si quieren verlo es más, las novelas de Shakespeare, están las emociones así, en todas las vísceras así completas, en su peor escenario. Que la verdad no puedo decir que nosotros no somos viscerales muchas veces. Claro que lo somos. No es cierto que somos siempre gestores de las emociones, inteligentes emocionales y sociales el 100% del tiempo. Eso no es cierto. Sí, los monjes, tal vez los monjes budistas, contemplativos, pero las y los mexicanos, déjenme decirles que estamos a debate, pero un 95% de la población mexicana estamos lidiando con unos más menos, pero estamos lidiando con tener una buena gestión emocional. Entonces, no es mala onda, pero ni yo no soy monja, contemplativa, budista, la verdad no, soy terapeuta y claro que sí busco y entiendo la inteligencia emocional y que busco ser, pues, gestionar mis emociones a pesar de la adversidad. Me dan malas noticias y busco la forma de encontrar respuestas que me ayuden a canalizarlas, claro que sí. Sin embargo, vean las novelas de Shakespeare. Traten de verlas cuando tengan tiempo. Si sus jefes les dan tiempo de verlas, vean las novelas de Shakespeare. Hay muchas en películas y ahorita hay muchas maneras de cómo acceder a ellas. Véanlas y créanmelo que van a notar cómo la envidia, la competitividad, el querer ser el mejor. Bueno, pues Romeo y Julieta, ¿cuál era el tema de las familias? Que cuáles eran las mejores. Ese era el tema. La competencia. O sea, eso ha existido toda la vida. Los que leen la Biblia, que es un libro muy viejo, pues chéquenle también, hay unas historias terribles. Hay una historia de David y sus hijos, que había un montón de acoso laboral. Solo no se llamaba acoso laboral, obviamente, es una palabra nueva, pero obviamente se mataban entre ellos. Y era la envidia, la historia de José con sus hermanos. ¿Sí? Entonces, yo no estoy diciéndoles que ya por eso estamos condenados a no mejorar las cosas, no. Por eso estamos aquí justamente, porque claro que hay formas de mejorarlo, claro que hay formas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues que este grupo que estamos aquí, que está seleccionado, necesitamos hacer conciencia, pero empezando de qué tanto lo hacemos nosotros, queridas y participantes, qué tanto nosotras y nosotros hacemos acoso laboral, porque esa es la forma de empezar a cacharlo. La mejor forma de empezar a gestionar emociones es que yo me dé cuenta que existen ellas, que existe la envidia, que existe el egoísmo, que existe el amor, que existe la tristeza, el enojo, el miedo, etc. Y entonces yo me empiezo a captar, a checarla, a captarla. Pero mientras tú no eres consciente de eso, no lo puedes gestionar. Entonces, si tú empiezas para mí esta clase es una introducción al acoso laboral. Por eso le decía a Fer, oye Fer, hay que gestionar que haya una segunda parte, pero ya de empezar a dar herramientas de cómo podemos hacer un equipo ganador. Pero volvemos a lo mismo, imagínense, ustedes son directores, es que no sé qué rango tengan en sus áreas laborales, pero si son directores y sus decisiones tienen que pasar por el secretario, y su secretario es autoritario, por ejemplo, y ustedes llegan bien entusiasmados, bien emocionados, con toda la adrenalina, la creatividad, y le plantean un proyecto de cómo podemos tener equipos de alto rendimiento y que podemos mejorar y que llevemos al equipo a otro nivel. Y entonces, él siendo autoritario, pues, ¿qué les va a decir, compañeros? Ahí escríbanme, ¿qué les diría? Los leo, los leo. ¿Qué les diría un jefe autoritario? Que ustedes llegaran con un buen proyecto. ¿Y qué les diría? Y ahorita la segunda pregunta es, pero sí escríbanle, me gustaría mucho saber qué opinan. Y también qué les diría a su equipo si ustedes llegan, si hay remedio,
O sea, si hay formas de que debemos de cambiar el bienestar, porque al final lo que queremos nos diría que no. ¿Y su equipo qué te diría? ¿Le buscaría errores? ¿Le molestaría? Claro. ¿Y su equipo qué les diría a ustedes? Su equipo, que al final trabajemos con los que sí se puede, con lo que sí se puede. Porque, ¿saben algo? Esto lo voy a decir como extraoficial y con mucha responsabilidad, que acá no nos va a ver nadie en México. El video no lo ponen en nada más que en todo el país, pero lo digo con mucha responsabilidad. La burocracia en nuestro país necesita de verdad hacer yo no digo que la quitemos, necesita reestructurarse, ¿sí? ¿Por qué la política pública no avanza en nuestro país? Porque lo público se vuelve privado. Y tiene mucho que ver, entre muchas cosas, pero una de ellas es la administración pública y la burocracia necesita de verdad empezar a asumir cosas, porque son quienes ejecutan, ¿sí? Las políticas públicas o los programas. Entonces, aunque por más que la presidenta quiera hacer muchas cosas, los secretarios quieran hacer muchas cosas interesantes, quieran que el país vaya y florezca, pero mientras la burocracia esté en esta letargia emocional de no, pues ¿para qué otro gobierno más? Como todos, no, hoy estamos en un momento muy importante para el mundo. O sea, hay un cambio de moverse la economía y nuestro país está haciendo cosas muy interesantes de mover la economía. Pero si nosotros seguimos en este estrés laboral, imagínense, esto ahí lo dice la Organización Mundial de la Salud, el 70% de los que laboramos vivimos con estrés laboral. Imagínense, es un alto porcentaje enorme, que si por eso se hizo el, la regla de la norma 035 del estrés de la Secretaría del Trabajo. Justamente por eso se hizo en el 2019, me parece, pero ya no se llevó a cabo como querían porque empezó la pandemia, o sea, como pensaban echarla a andar. No lo sé, estoy un poco fuera de eso, pero no sé si está ya muy metido, esté muy echada a andar, pero es una norma muy interesante, muy propositiva, que incluso ustedes deberían de vigilar qué está pasando con ella, porque les podría funcionar que la lleven, ya sea desde la iniciativa privada o desde la Secretaría del Trabajo, pero que la lleven a sus áreas laborales, porque les va a dar muchas herramientas. Porque lo primero es que ustedes tengan un equipo sano, un equipo que esté aceitado, que esté bien argumentado, y que se acabe esta parte de esta letargia que estamos. Lo necesitamos. O sea, necesitamos un equipo fuerte emocionalmente, porque capaces los mexicanos somos. O sea, a mí me queda claro, tenemos mucha capacidad. Pero mientras tengamos quienes toman las decisiones no quieran avanzar, pues está bien difícil. Muy difícil. Entonces necesitamos hacer mucha conciencia, mucha conciencia. Este es un temazo. Yo de verdad felicito mucho a la Junta porque estos temas se tienen que estar tocando y tienen que estar abriendo puertas y esta es parte ahorita lo vamos a ver, de las cosas que sí o sí se tienen que empezar a hacer. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Si no, pasamos a la siguiente diapositiva. No hay preguntas por miedo del chat. Pasemos a la siguiente entonces. Muy bien. ¿Qué programas de prevención y protocolos de atención? Aquí a lo mejor contesta muchas de sus preguntas. Hoy justamente este taller yo los felicito porque ustedes decidieron entrar, porque ya es un cambio y depende de seguirlo y abrazarlo y quererlo hacer suyo y pensar en ustedes, en que ustedes pueden empezar a hacer, mover, no hay nadie que no pueda, que no quiera. Lo que pasa es que antes teníamos gobiernos que no querían cambiar, pero hoy tenemos un gobierno que sí está queriendo cambiar y que sí está queriendo hacer cosas diferentes. Obsérvenlo, o sea, véanlo. Para empezar, tenemos una mujer que nos gobierna. Eso ya es un enorme cambio, histórico es más. Entonces eso es importantísimo. Entonces tengamos fe, porque si no la tenemos, entonces
Imagínense, estamos perdidos, ¿sí? Hay que tener fe. ¿Qué acciones hay que tener preventivas? Pues lo que estamos haciendo ahorita con la Junta. Fomentar una cultura de respeto y comunicación abierta, promover la igualdad y la no discriminación. Eso lo tienen que hacer ustedes. Estas diapositivas, Fer, muy amablemente siempre se las va a mandar. Creo que aquí está muy bien explicado y ustedes pueden acudir. También el video lo suben, entonces van a tener acceso a todo. Entonces, esto, promover la igualdad y la no discriminación, ese que es, por cierto, es un temazo, porque a veces también somos muy descuidados y no nos damos cuenta que discriminamos. Yo que vengo de un estado que es multicultural y que tenemos 4 lenguas maternas y que está pues la montaña que hay, pues zapotecas, mixtecos, y que hasta el día de hoy por ejemplo, yo tengo amigos que son muy inteligentes, muy capaces, están muy inteligentes, demasiado, yo diría. Luego me dicen que cuando eran niños, su papá les decía, no hables tu lengua porque se van a burlar de ti. Imagínense. Claro, es esa parte y es por la discriminación que tenemos nosotros. La gran discriminación, imagínense, eso es terrible. Y en otros países el que hables otra lengua originaria es orgullo y nosotros lo vemos como algo negativo. Eso falta tanta deconstrucción, pero bueno, es otro tema. Realizar campañas de sensibilización sobre el acoso laboral, eso les toca a ustedes hacerlo, compañeros, allá en sus áreas laborales. Fíjense que ahí yo insisto mucho y se los dejo a discutirlo con quien sea y quien nos vaya a ver después en este video, lo discuto. Yo lo cambiaría la palabra y en vez de decir, este es el problema, nosotros tenemos un problema y es que tenemos acoso laboral. Pero si yo lo veo desde la teoría de psicología positiva de Martin Seligman, aquí le diríamos, es que tendríamos que hacer para tener un equipo que tenga bienestar y que cumpla con las expectativas laborales. Y trabajaríamos en ello. Entonces tendríamos que hacer un reencuadre. Y entonces trabajaríamos como lo hace el Barcelona, como lo hacen muchos equipos de alto rendimiento. En vez de estar hablando siempre del problema, estaríamos hablando hoy de qué sí tenemos que hacer, qué sí podemos hacer, qué cosas podemos hacer. Por ejemplo, las preguntas que me hicieron a mí me encantaron, porque eso da chance de que ustedes se lleven más elementos, herramientas, como más ejemplos de lo que sí pueden hacer para cambiar esta historia. Porque el acoso no va a dejar de existir, pero si nosotros al contrario hacemos acciones que sean lo contrario del acoso, pues vamos a mejorar y vamos a tener un equipo más sano, que te den ganas de ir a trabajar. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama Ya no quiero ir a trabajar. Y justo es por eso, porque todo es todo menos bienestar. Implementar mecanismos de mediación y resolución de conflictos. Ahí tenemos que concentrarnos. Investigar exhaustivamente las denuncias del acoso, tomar medidas disciplinarias contra los responsables. O sea, debemos ser poco tolerables al acoso laboral. Ni practicarlo, ofrecer disculpas si lo hemos hecho, que no es malo ofrecerlas y reconocerlo. Tomar medidas disciplinarias contra los responsables, ofrecer apoyo a las víctimas y realizar seguimiento de los acosos para evitar repetición. El siguiente, por favor. Muy bien. Aquí están los recursos adicionales. La Secretaría del Trabajo y Prevención Social tiene un protocolo para prevenir y atender y erradicar la violencia laboral. Ahí se los dejé descargado. El Instituto Mexicano de Seguro Social también, por el tema del estrés, y también la Organización Mundial de la Salud está muy involucrada
del tema del acoso laboral por los altos niveles de estrés que vienen. Entonces trae problemas de salud y si queremos prevenir la salud en muchos sentidos, esto tiene mucho que ver. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también pueden acudir a ella, tienen muchos cursos, también pueden preguntar, aquí en México están pues cercanos, ellos pueden apoyarse con ellos, les puede servir mucho. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? En el chat no tenemos dudas. Ok, ninguna. Vamos a hacer una dinámica más, ya casi para estar cerrando, porque voy a dejar al final 10 minutitos de respuestas y preguntas para que quede todo como explicado. Voy a dejar una dinámica, pero vas a ponerlo en la diapositiva, querida. Aquí donde dice programas de prevención y protocolos de atención, la 07. Ándale ahí, Vera. No, ándale ahí, exacto. Muy bien. Ahí hay unas sugerencias. Me gustaría que las lean y que tú te comprometas en hacer 3. Yo voy a guardar silencio 5 minutos. ¿Sale? 5 minutos. Y escribas. Yo sé que ahí estás en tu escritorio, toma un lápiz, una hoja, y así le pones programa de prevención y protocolos de atención. Me comprometo y ya toma 3, las que tú quieras, que voy a implementar en mi área laboral. Tú olvídate si tu jefe no quiere, si tu jefe no le interesa, si tu área no, olvídalo. Lo que esté en tus manos que sí puedes hacer, lo que tú sí puedes hacer. Si trabaja una persona contigo, pues con esa persona lo vas a hacer. Lo van a implementar. Si trabajan 2, pues con esas 2. Entonces vas a tomar 3 medidas que tú te comprometes en hacer. Si te comprometes con todas, que genial, felicidades. Pero no te creo. Mejor empecemos con 3 y así vas. Sí, así es la 07, ajá, ya está. Ahí ya la puse en la pantalla, Fer. No, esa no es Fer. Es donde dice ejemplos de acciones preventivas. Esa mero. Es programas de prevención, exacto. De esas que están allí, esos puntos, tú escoge 3 que tú digas, estas son las que yo me voy a comprometer en realizar en mi área laboral. 5 minutos para que la hagan. Sale, corre tiempo. Nos vemos otra vez 11:40, Fer. Mari Carmen menciona, me comprometo a fomentar campañas para una cultura de respeto y comunicación abierta, fomentar trato igualitario y no discriminación, campañas de respeto y trato digno. Perfecto, me gustan. Esas son muy buenas. Cada una de ellas, eso es lo muy general, pero cada una de ellas, si la ponemos en práctica, implica mucho compromiso. Por ejemplo, las de cero discriminación, en serio que es fundamental en todos los lugares. Hasta en las familias necesitamos de verdad evitar lo más que podamos comentarios que sean sexistas. Bueno, ahorita hasta en el gobierno federal hay una campaña de todo lo que tenga que ver con discriminaciones. Es más, fíjense, si ustedes observan, este año 2025 se llama 2025 Año de la Mujer Indígena. Y se llama así justo porque históricamente a las mujeres, históricamente tenemos un adeudo, con las mujeres hay un adeudo, pero con las mujeres indígenas hay todavía muchas más cosas de adeudo. Yo que viajo a la montaña, es algo que tenemos que todavía hacer mucha conciencia, mucha ayuda. Se necesita mucho trabajo, mucho. Estamos todavía, necesitamos trabajar mucho en la no discriminación. ¿Cómo se llama el compañero que escribió? Jordán. Muchas felicidades. Quien haya escrito, felicidades. Excelente. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, en el chat Katy menciona fomentar una cultura de respeto y comunicación abierta, promover la igualdad y no discriminación, implementar mecanismos de mediación y resolución de conflictos. Considero que estas son las que puedo yo realizar en mi área de trabajo. Súper.
En la de mediación de conflicto, hay un libro, hay mucho material, no sé si sepas un poco inglés, pero hay material, hay un psicólogo que se llama Bill O'Hanlon. Si quieres me escribes a mi particular y te mando un poquito de datos. Él tiene mucho en cómo puedes ayudar a que la gente se centre en la solución y no en el conflicto. Porque en especial cuando, porque la gente perdemos mucho tiempo pensando en el problema, ¿sí? Mucho tiempo. Por ejemplo, se quemó tu comida y te tardas media hora renegando, en vez de que pues ya la tires, limpies y te hagas tus huevos otra vez, pierdes el mismo tiempo y aparte todo lo que segregas químicamente que no te hace nada bueno. Es un ejemplo muy burdo, pero ya llevándolo al área laboral pierdes demasiada energía y tensas al equipo cuando piensas solamente reproducir. Es que no hicieron eso, pero es que no hicieron lo otro. Te puedo dar ahí algunas sugerencias para que cómo puedes llevar al equipo a que se centre en cómo solucionar y cómo empezar a solucionar el conflicto. Muy bien. Bueno, regresando a nuestra, no sé si alguien más quiera comentar, si hay alguien que Tenemos comunica. otros dos comentarios en el chat. Sí, adelante, sí, adelante. Pilar Torices dice, fomentar una cultura de respeto y comunicación abierta, realizar campañas de sensibilización sobre el acoso laboral, ofrecer apoyo a las víctimas. Súper bien, felicidades. Ana Laura dice, realizar campañas de sensibilización, mantener una cultura de respeto y mejorar la comunicación abierta y en dado caso realizar seguimiento exhaustivo para evitar repeticiones. Perfecto. Y por Muy bien. último, Mónica dice, fomentar una cultura de respeto y comunicación abierta, mecanismos de mediación y resolución de conflictos y seguimiento en casos para evitar la repetición. Muy bien. Bueno. Yo quiero decir algo. Sí, adelante, por favor. Soy Carmen Jordán de aquí de Confe. Mira, todos podemos tener buenos propósitos definitivamente, pero hay que empezar por nosotros mismos. El análisis que hicimos hace rato contigo nos debe de quedar muy claro a todos los que manejamos más personas, ¿no? De que no, tengo que poner el ejemplo, no solo hacer campañas y campañas, sino poner muy claro el ejemplo para de ejemplos cortos, lenguaje muy sencillo, que lo entienda desde el presidente de la institución hasta la persona que está en intendencia o que es vigilancia o que es un maestro o que es un cuidador. Todo el entorno tendría que estar enterado para que tratáramos de hacerlo, porque este acoso laboral también sucede en el estacionamiento con los que están a cargo de él, ¿no? O con los ejecutivos también. Pero sí, todos nos llevemos esta claridad de que tenemos que poner el ejemplo. Sí, eso es clave, porque si aquí los participantes nos salimos de esta clase pensando en que nosotros no lo hacemos en algún momento de nuestra vida, es difícil que lo cambiemos, porque sí lo hacemos. No somos dioses, ni somos perfectos. Nosotros somos seres humanos que buscamos formas de cambiar cosas, de ser mejorables, de ser armoniosos. Y yo espero que ustedes están aquí por eso tomando esta clase, porque buscamos mejorías. Vamos a seguir tomando el tema de la película. Hay una escena donde Miranda, que es la jefa pues de la moda, le dice a Andrea, ¿sabes qué? Ya no quiero que vaya a París conmigo Emily. Emily era la asistente, la otra chica que trabajaba con ella. Y le dice, pero yo no soy quien se lo va a decir, se lo vas a decir tú. Para eso Emily y Andrea, o sea, Anna Hathaway y Emily, ya habían platicado que ella era su sueño ir a París y le había contado que le iba a acompañar, había trabajado para ello, entonces Andrea se saca de onda. O sea, Anna Hathaway se saca de onda así como diciendo, no manches, ¿yo cómo se lo voy a decir? Pero no dice nada. Y es ahí donde la compañera que acaba de participar, cuando nosotros empezamos a no poner alto a los acosos o a ser partícipe porque empezamos a pisotear, a aplastar, a pesar para que nosotros avancemos y no ponemos límites, entonces ahí se vuelve una guerra campal. Entonces es allí donde es muy doloroso, esa escena para
Anna Hathaway fue así como, yo no soy esto, o sea, esto yo no lo quiero para mí, pero aún así seguía haciendo, se va con ella, etcétera. Entonces, sí es muy importante que nos escuchemos, que se ayuden entre ustedes. Yo no sé si están en la misma área o se ven con frecuencia, pero la ayuda es bastante buena, o sea, si se ayudan. Parece que varios coincidieron en la resolución de conflicto. Lo que creo que podría ser es mandarle como una hoja extra a Fer, y entonces ya ahí mandarle lo que me he comprometido en particular para que ya tú se las envíes y quien la quiera usar que la use, porque son varios, si quieren, no, mejor Fer. Y así ya les mando como algunas apreciaciones que yo observé de ustedes, que no las tengo aquí, que no estaban contempladas, pero creo que les puede ser de utilidad. Si las quieren usar bien, o igual si ustedes las consideran, me escriben y con gusto yo se las paso, también puede ser así. Bueno, mejor así, ustedes me escriben a mi particular, quien desee algo específico, sale de resolución de conflicto, quien lo requiera. A lo mejor todo quedó explicado y hasta ahí queda, ¿no? Entonces, ¿para qué nos desgastamos? Entonces ahí puede quedar sin problema y sin inconveniente. Al final, Andrea, que es el personaje de Anna Hathaway, decide ya no continuar con Miranda, que era la jefa, ya no decide continuar porque no se siente cómoda, porque una cosa piensa, otra siente, otra dice, y se siente abrumada. Entonces, escuchémonos, ¿sí? Y decide salirse, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que ustedes van a renunciar de sus trabajos, nosotros vivimos en México, y sé que nuestros trabajos son fundamentales para mantenernos. Necesitamos nuestros trabajos, los ocupamos, pues. O sea, yo sé la estadística, cómo está el desempleo, sé cómo está el que requerimos los empleos, pero podemos mejorarlo. Y más ahorita que tenemos otras visiones. Cuando lean ustedes lo de la Secretaría de Trabajo les va a gustar. O sea, sí hay ya más instituciones que están comprometidas con ayudar a que esto mejore y que se pueda cambiar estas formas violentas de trabajo, que son pues muy duras, muy complicadas. Yo entiendo que a veces hay que redoblar esfuerzos en alguna ocasión y uno lo hace con mucho cariño por nuestros jefes, pero la forma como te lo piden también está el dar. Bueno, para mí ha sido un encanto estar con ustedes, participar, pero siempre me gusta dejar un espacio para escuchar o leerles. Aquí Fer me va a ayudar a que me hagan, si no quieren participar, algunos haciendo uso de la voz, pero que escriban, al menos unos 3 o 4 de ustedes, que me digan una evaluación de la clase, pero por favor omitan las dos, no me hagan acoso laboral, ¿eh? Y también lo de mi alergia que traigo, omítanlo, por favor. Por favor, háganme saber qué les ha parecido este taller, si ya ha sido de su interés y también si ha cubierto sus expectativas. Los escucho. Para mí es muy importante sus sugerencias, porque esto tiene que salir cada vez mejor, y en especial porque la Junta de Asistencia Privada es una institución que se preocupa y se interesa por proporcionarles a ustedes la información necesaria para que ustedes que tengan las herramientas adecuadas y que tengan una cultura de buen trato en sus áreas laborales, y que mejore pues el acoso laboral, y que tengan un bienestar, ¿sí? Ha insistido mucho quienes coordinan la Junta de Asistencia en que mi enfoque debe de estar siempre en proporcionarles a ustedes todas las herramientas necesarias. Entonces, para mí es muy importante que me hagan saber cómo vieron el taller y cómo se sintieron, y qué expectativas, si logré pues llenar sus expectativas. Hola, yo creo que el taller es una gran reflexión de todo lo que sí nos sale bien, de lo que nos cuesta trabajo y de a veces, como tú dijiste, inconscientemente
las formas de pedirlo o las formas de censurar algo que se hizo. Yo creo que cuando llega uno a un clima de molestia con los demás es porque has estado pidiendo o haciendo algo que tú ya esperas una respuesta del personal. Tal vez no lo conoce uno bien, como para saber que ya con eso tendrían que estar analizando, ¿sí? Entonces, tenemos que tener paciencia y con este taller que le falta mucho que aprendamos todavía, por eso cuando tú dijiste que ojalá que hubiera una segunda parte, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar las medidas justas. Todo el personal es diferente y no puedes meterlos a todos en la misma cajita. Tienes quien está en la orilla, quien está al frente, quien le gusta estar más arriba, y el chiste es la convivencia que tú logres con ese equipo, respetando las individualidades de cada uno. Y ahí está una línea bien delgada, en que tú, lo acabas de decir, una cosa es respetar, otra cosa es ordenar, otra cosa es llamar la atención porque no hiciste lo que te tocaba hacer. Y entonces cuando tú usas un tono diferente, la gente piensa que es acoso. Y bueno, esto nos sirve todo lo que nos comentaste para reflexionarlo, retomarlo y ponerlo en práctica. Por eso cuando tú ves todas estas acciones que pudieras tomar, dices, no, tomo dos y me enfoco esas dos. Primero, esa cultura de fomentar que todos tenemos que respetarnos a todos. Hay quien es más rápido, hay quien es más lento, pero hay quien es más seguro, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que aprender todos de todo, que cada quien tiene un ritmo diferente y una personalidad diferente de acuerdo a su historia de vida. Y ahí es donde, como tú dijiste, nos tenemos que enfocar a conocer también muy bien y conocernos nosotros. Gracias. Me encantó el taller, te lo agradezco muchísimo. Y si pones tu correo para que yo te pida lo que, en primera la presentación, y luego, ¿cómo se llama? Lo que habías dicho. Soy Carmen Jordán del Centro Confe. Mil gracias, Azucena. Sí, Felicidades. muchas gracias. Fer, no sé si me ayudas con la penúltima diapositiva para explicarles, antes de que continúen, queridos, regálenme nada más 2 segundos. Hay una que es la 09, donde dice referencias de consultadas, a esa mera. Ahí está lo de la Secretaría del Trabajo que les comenté, hay un modelo de protocolo, ese por favor, denle una leída, les va a gustar mucho, está muy fácil de entenderlo y está muy completo. Me parece que en el 2022 lo sacó la Secretaría. Y también la norma 035, esa la sacó el 2019. Si ustedes quieren que se las mande, también se las mando. Pero está muy fácil de conseguir cosas porque nada más es de googlearla y la información de la Secretaría del Trabajo es muy accesible. Por eso les digo que hay cambios en el gobierno y eso hay que aprovecharlo. Hay que llenarnos de esperanza porque si no la tenemos y si nosotros no hacemos nuestra parte que nos corresponde desde el área donde estamos, pues difícilmente vamos a tener un México distinto. Y por último, el libro que saqué mucha información es el de No quiero ir a trabajar. Está básico, está muy básico, ¿eh? Si quieren no lo compren, porque hay mucha información. No es porque no quiera que lo compren, pero está básico, está fácil y en internet pueden descargarlo. Entonces podrían también descargarlo por ahí si quieren, o pueden comprarlo también si quieren, pero está muy básico, está como esto que les acabo de explicar, tiene una historia, está interesante también, pero ustedes decidan. Creo que para lo que ustedes quieren ya son como cosas más concretas, así como ejemplos de qué cosas pueden hacer para llevar a su equipo a otros niveles, ¿sí? Entonces, quizás les podría sugerir otro tipo de libro. A lo mejor me gana mi parte psicológica, ¿eh? Y pongo más como terapias y así. Pero no me seguían solo por mí. Pueden consultar a otros más también. Y por último, siguiente diapositiva. Dentro de las diapositivas están mis números y mi correo y todo. Toda mi información, para que no digan que les estoy mintiendo ni nada. Ahí, cuando Fer les mande las diapositivas, van a tener todo mi acceso a mí. Un correo, mi nombre completo y hasta mi Instagram está, miren, ahí está. Y mi correo, todo está ahí, todo. Entonces pueden contactarme fácilmente. Al siguiente, alguien más que quiera hacer. Muchas gracias por tus comentarios muy bonitos. ¿Alguien más que quiera comentar?
Por medio del chat tenemos varios comentarios Sí, del Fer, doctor. si quieres leer algunos, adelante. Sí, Josefina dice, el curso de hoy me sirvió a identificar situaciones que no imaginé que fueran parte de un acoso laboral y se me vino a la mente la frase, cuando un mal trabajador es tratado igual que el bueno, el malo no mejora, pero el bueno se desmotiva. Gracias y excelente inicio de semana. El Súper siguiente, interesante, muy bien. el siguiente Perdón. comentario de Ana Laura dice, me agradó la información, lo digerible del curso y la comparación con la película me pareció fantástica, puesto que realmente pude relacionar la información. Súper. Ana Marisela dice, muchas gracias, pedimos que haya una segunda parte de este tema. Me deja pensando que muchas veces podemos ver algún comportamiento en otros, pero poco vemos en nosotros mismos, y ese es un buen inicio para no dar paso a estas situaciones de acoso. Exacto, exacto. Siguiente comentario, gracias por este curso. Para quien tenemos gente a nuestro cargo, es una gran retroalimentación. Dices, servir con respeto no solo a los externos, sino a los internos y preservar en ello y dar un ejemplo siempre. Angélica dice, considero que hay poco tiempo, sin embargo sería bueno realizar un curso más amplio para poder profundizar más en cada tema, mucha reflexión, pero sobre todo enfocarnos en herramientas que protejan la garantía tanto del personal como de los que dirigen, neutralizar y buscar la equidad laboral. Katy dice, muchas gracias, me encantó mucho este curso y pudimos darnos cuenta de qué era el acoso o mobbing. Además nos dimos cuenta en cuanto es acoso y lo que pertenece a nuestras funciones laborales de nuestro horario laboral y esperamos un segundo curso. Mil gracias. Laura dice, muy interesante el tema, espero hay una segunda parte para profundizar y me llevo mi reflexión. Muchas gracias y solamente quedan agradecimientos mediante el chat. Ay, qué bonito. Todos muy bonitos, gracias. Muy bien. Yo quiero terminar con esta frase. Hay una parte donde le dice Miranda, no te preocupes, ve a decirle, porque esto lo vas a hacer toda tu vida. Vas a atropellar, o sea, casi, casi le dice, vas a atropellar a mucha más gente para que puedas llegar a tus objetivos. Fíjense que no es mi estilo. Yo tengo 45 años y hasta la fecha yo creo que no he atropellado absolutamente a nadie para poder llegar a mis objetivos. A veces tengo que tardarme un poco más, tengo que tardarme un poquito más, pero uno llega a los objetivos, si es por allí, llegas, y si no, tienes que tardarte un poco más, pero a mí se me hace muy cruel. A mí no me parece, eso es algo muy personal, cada quien lo decide, ¿eh? Pero no, al último Anna Hathaway pues decide, no, yo no puedo estar haciendo esto toda mi vida, o sea, atropellando y quitando, no. Entonces, es una película, nuestra realidad es otra, claro, es una película, es ficción, pero es una ficción que te hace reflexionar mucho en hasta dónde podemos llegar, en muchas diferentes áreas de la vida. Entonces, en la política es muy común ese estilo, no es el mío, no es el que me parece adecuado y por eso es importante que cambiemos esos estilos, porque creo que las y los mexicanos somos muchísimo más, somos bien capaces, inteligentes, echados para adelante, resilientes hasta no saben cuánto. Nos sometemos a una cosa, otra cosa y ahí andamos, con un montón de ganas para salir adelante y ahí estamos, echados para adelante. Entonces cada quien tiene una historia, debemos de respetarla. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Gracias, Fer, por ayudarme con las diapositivas. Siempre eres un encanto, muchas gracias. Estoy en contacto con ustedes. Ahí están mis números, ahí está todo y en lo que yo les pueda servir. Esta semana estoy al pendiente. A veces no contesto, dijeran en mi tierra, el llavazo, pero contesto en la noche en cuanto puedo. Contesto y les mando las ligas o información que creo adecuado para resolver su problema. Si me mandan un audio, mucho mejor para así entender mejor lo que ustedes quieren. Muchas gracias, doctora, por este espacio para que nos podamos contactar con usted. Me voy a permitir compartir rápidamente mi pantalla para hacer entrega de este reconocimiento a Susana Salazar Pineda por haber impartido la actividad de capacitación Causas y efectos del acoso laboral o mobbing. Este reconocimiento lo firma la maestra Gabriela Belmont
Lobato Belmont, quien es la directora de programas asistenciales. Se la haremos llegar vía correo electrónico, doctora. Muchísimas gracias por la información que nos brinda el día de hoy y también muchas gracias a las instituciones que nos acompañaron durante esta sesión.